Hoy en día la salud mental ha cobrado, afortunadamente, un sentido sustantivo y en las organizaciones también se nota. Un rol de una persona que se encargue del bienestar, de la salud mental del equipo, contribuye en múltiples aspectos, desde la cohesión de grupo, hacia el clima de trabajo, hacia la relación con los proveedores y hacia que las personas se sientan con tranquilidad y que todos los elementos que tienen que ver con su salud, especialmente con su salud mental, pues están cubiertos y que además se les tiene en cuenta. Eso redunda en múltiples beneficios, desde que haya una comunicación más asertiva, desde que cada persona se sienta protagonista y se sienta importante de ese protagonismo dentro de la organización, hasta que en las relaciones entre las mismas personas que forman parte de la corporación haya un clima sano y efectivo. Un ejemplo de donde una persona encargada de la salud mental de la organización y de los miembros de la misma viene en las reuniones de equipo y las reuniones de trabajo. Normalmente hay personas que adoptan diferentes roles de liderazgo, de sumisión, de dejarse llevar por opiniones de terceros. Entonces, en ese sentido, la intervención de un líder en la salud mental hace que se horizontalice los roles que desempeñan cada una de las personas de la organización, independientemente de la jerarquía que ocupen en la misma. Por lo tanto, hace que la comunicación sea más fluida, que se llegue más fácilmente a un acuerdo cuando en otros momentos sin ese rol hubiese sido un foco de conflicto, y también en un momento que pueda haber discrepancias de opiniones o que potencialmente pueda surgir un conflicto dentro de los diferentes miembros de la organización, pues puedan llegar más fácilmente a un acuerdo con la intermediación de este profesional que tiene que ver con la salud mental de las personas como individuos y de las personas dentro del grupo de trabajo dentro de la organización. La satisfacción y el compromiso de los empleados es un elemento sustancial en cualquier organización, independientemente de a lo que se dedique o cuál sea su objetivo. Integrar a una persona que lidere la salud mental de los equipos tiene, como digo, múltiples beneficios. Evidentemente, el lugar dentro de cualquier estructura u organigrama está llamado a estar dentro de recursos humanos, entendemos. En ese sentido, los beneficios y dentro de ese rol de recursos humanos tiene múltiples beneficios. Primero, puesto que la persona siente que su salud es importante para la organización. En segundo lugar, también ve cómo realmente hay una persona encargada de tratar de limar cualquier tipo de desajuste que haya en la salud mental que redunde en un estilo de vida negativo para los miembros de la organización. Y por último, amortigua cualquier tipo de desajuste, como digo, que pueda haber dentro de la organización con respecto a proveedores, con respecto a otras personas que tengan que ver u otras organizaciones que tengan que ver con la misma organización, y hace cohesión de grupo y genera también realmente un número indeterminado, pero siempre positivo, de habilidades blandas, realmente. Trabajándolas en equipo, también individualmente, tiene, como digo, múltiples beneficios y una gran potencialidad que redunda en la salud mental del equipo y en la salud mental de la organización y de los individuos de manera personal.